Qué alegría estar aquí en la casa del Señor, qué alegría estar aquí en el templo que congrega a la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Cada uno de ustedes, y somos una iglesia agradecida. El Señor nos ha sostenido hasta aquí, somos una iglesia que ama al Señor por sobre todas las cosas. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios juntos y vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Vamos a dar lectura el versículo 28. Hebreos capítulo 12, el versículo 28. Vamos a leerlo juntos. El día de hoy es un culto diferente. Van a haber algunas cositas distintas el día de hoy, porque en el mes de julio, en este mes de julio estamos recordando el ingreso del Evangelio al Ecuador. 128 años. En el mes de julio de 128 años atrás, pues entraron los primeros misioneros en la provincia de Manabí, allá por las costas del Ecuador, los primeros misioneros, y gracias a Dios hoy nosotros somos producto de cada uno de esos esfuerzos de aquellas personas guiadas por el Señor. Así es que, amados, vamos a leer juntos la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, el versículo 28, leemos juntos, dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Podría alguien responder esta pregunta? ¿Cómo le agrada al Señor que le adoren? Miren que la palabra de Dios es tan clara, es tan sencilla. Con temor, así es como debemos de adorar al Señor. Les invito a orar. Padre, muchas gracias te damos en este día. Señor, alabamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por la salvación tan grande que tenemos. Padre, hoy recordamos, Señor, la obra maravillosa que hiciste hace 128 años, más de un siglo. Padre amado, cuando los primeros misioneros vinieron aquí a nuestro país, allá a las costas, Señor, del Ecuador, y ellos, Padre amado, fueron ese instrumento que tú usaste para que el día de hoy estemos congregados aquí en este lugar. Gracias por la salvación tan grande que tenemos. Padre amado, nos acercamos a ti con temor reverente. Nos acercamos a ti, Señor, con esa actitud de corazón, Padre, dispuestos a alabar tu nombre, a reconocer que tú eres el Señor, a reconocer, Padre amado, que tú eres fiel en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia, bajo toda situación. Señor, hasta aquí tu mano poderosa nos ha sostenido. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la enfermedad tú nos has acompañado. Y nos has dado salud, Padre amado. En los momentos de necesidad, Padre amado, gracias, tú has provisto. En los momentos, Padre amado, cuando pensábamos que no iba a haber salida, Padre amado, tú enviaste a tus ángeles, Señor, y nos guiaron a la salida oportuna. Padre, muchas gracias porque en medio de todas las cosas, Señor, tú has sido nuestra victoria. Hoy podemos decir: Señor, te amamos, te adoramos, exaltamos tu nombre. Estamos tan agradecidos por la salvación tan grande que tú nos das. Y confesamos, Señor, en este momento que tú eres fiel, que tu misericordia, Señor, es grande para con nosotros. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la exaltación en este día. A ti la gloria, la honra y el honor. Adoremos al Señor juntos. Amén y amén. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel, que cumple con su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y lo obedecen sus mandamientos. Gracias, Señor, tú eres fiel.
gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Amén. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. También, también. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, tú eres fiel. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por ese amor infinito. El Evangelio llegó a las costas del Ecuador un 7 de julio de 1896 y han pasado ya 128 años. Y saben que la primera denominación que llegó acá al país fue la Unión Misionera Evangélica. Fueron los primeros que llegaron acá al país. Luego llegó la Alianza Cristiana y Misionera y gracias a Dios de allí se abrieron las puertas en un país que hasta ese tiempo estaba cerrado al Evangelio. De hecho, cuando llegaron los primeros 3 misioneros, Jorge Fisher, J.A. Strain y F.W. Farnold, le dijeron a ellos: el Ecuador es un país cerrado al Evangelio. No se entren al país, antes bien salgan de allí. Ellos tomaron la decisión firme de quedarse
allá en Manabí, allá por Junín, allá ellos se quedaron y el Señor hizo algo maravilloso en ese año. En ese año el general Eloy Alfaro hizo pues un documento donde se permitía la libertad religiosa en nuestro país, el Ecuador. Y allí empezó todo. Pero hubieron personas que tomaron esa decisión de ir. Hubieron personas que dijeron, lo vamos a abandonar todo, lo vamos a dejar todo, tan solamente para que un ecuatoriano conozca del Señor. 128 años del ingreso del Evangelio acá en el país. Pero tengo que abrir mi corazón en esta mañana porque hay algo que en algunas conversaciones con otros pastores, y debo de confesarlo que de una reflexión personal propia, me he dado cuenta que como iglesia estamos pasando o estamos entrando en un terreno extremadamente peligroso. Que la iglesia que crece es la iglesia que está de moda. Ese es un terreno muy peligroso. Porque cuando se levanta en una ciudad una iglesia que está de moda, esa iglesia empieza a crecer, pero no crece porque predica el evangelio. Crece porque está de moda. Porque nos gusta la prédica, nos gusta la alabanza y de pronto dejamos a una iglesia y decimos, la abandono porque Dios ya no me habla por esa iglesia. La abandono porque ya el Señor no me dice nada. Entonces el terreno donde la iglesia está ingresando es a convertirse en una iglesia que recicla cristianos. Es una iglesia que recicla y allí mismo los creyentes están de una iglesia a otra. A esos creyentes los podríamos comparar con una pequeña creación del Señor que le encanta saltar y le llamamos saltamontes. Pero acá a estos hermanos les podríamos decir que son salta iglesia. Porque van de una a otra, ¿por qué razón? Porque es la iglesia que está de moda. Entonces la iglesia crece, pero no porque hay nuevos convertidos, sino porque recicla a esos nuevos convertidos de otras iglesias. Por tal razón nosotros como iglesia tenemos que tener algo diferente. Tenemos que tener algo distinto, porque déjenme decirles que no podemos parecernos a los demás. Tenemos que ser esa iglesia que evangeliza, esa iglesia que rompe esquemas, esa iglesia que rompe esas creencias que impiden el desarrollo. En esta mañana permítanme por favor invitarles a meditar en la palabra de Dios y desarrollar este tema sobre creencias que impiden el desarrollo. ¿Cuáles son esas creencias que no nos dejan desarrollar como iglesia, sino que nos quedamos siempre estáticos y que no nos permiten crecer? Y hay 3 creencias equivocadas, erróneas. La primera creencia, mis queridos hermanos, es esta: que tienes que saberlo todo. ¿Por qué razón no evangelizamos? Porque decimos, yo no hablo tan bonito como habla el pastor. O yo no tengo el estudio que tiene esa persona. Ay, es que yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo decirle. Déjeme decirle, hermanos, que esa creencia de que uno tiene que saberlo todo para hablar de Cristo es una creencia equivocada. Satanás vive allí en esa creencia, porque él no puede destruir la iglesia. La iglesia va a permanecer para siempre hasta cuando Cristo venga, pero Satanás sí hace esto. Él es un engañador, él es un usurpador. Él no deja que el creyente evangelice porque la persona está pensando, es que yo tengo que saberlo todo, tengo que ir a un seminario, tengo que estudiar, tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Por tal razón nosotros como iglesia, créanme, estamos dando pasos pequeñitos, pero pasos firmes. Cuando damos nuestro primer taller o nuestra primera capacitación,
o nuestro primer curso de la escuela bíblica es el curso de bautismo. Cuando la persona viene al curso de bautismo, ese curso termina con un taller de evangelismo. El hermano que se va a bautizar es un hermano que tiene la experiencia de hablar de Cristo a las demás personas. No tienes que saberlo todo, pero sí tienes que saber lo más importante. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios. Permítanme hacer una pausa aquí para resolver esta parte de ¿cuál es ese misterio de Dios? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de anunciar el misterio de Dios, está hablando del mensaje del evangelio. Está hablando acerca de aquello que era velado. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está detrás y que tiene que ser revelado. Entonces, cuando él dice aquí el misterio de Dios, el misterio es el siguiente: que él, siendo Dios, se despojó de sí mismo, dejó su trono de gloria, vino acá a la tierra, se hizo semejante a los hombres, vivió como uno de nosotros, fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¡Qué maravilloso misterio que ahora es revelado! Entonces Pablo dice: cuando yo fui donde ustedes, no lo hice con gran elocuencia y tampoco lo hice con gran sabiduría. Hermanos, Dios es experto para utilizar tartamudos. Créame que sí. Así es que si usted tiene alguna cuestión en cuanto a su lenguaje, quiero recordarle acerca de un hombre extraordinario, el cual dijo que era tartamudo. Y Dios viene y le dice: quiero hacerte una pregunta. Le decía a este joven, que no era tan joven, él ya tenía 80 años cuando tiene esta conversación con el Señor. El Señor viene y le dice: ¿quién le dio lengua al hombre? ¿Quién hizo al mudo? Y la respuesta era lógica: tú, Señor. Estoy hablando de Moisés. Así es que no hay excusa. La cuestión no es de elocuencia, la cuestión no es de tener un doctorado, la cuestión no es de ser joven y tampoco de ser un anciano. La cuestión aquí es que debemos de saber lo importante. No tienes que saberlo todo, pero sí tienes que saber lo importante. Y aquí viene: me decidí más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Hermanos todos, queridos amados, tenemos que saber lo importante. No tienes que inventarte una historia, porque déjame decirte que la historia ya estuvo establecida, y esa historia es la de la salvación, que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ilustro esto con una experiencia que tuve aquí en la iglesia cuando era pastor de jóvenes hace años atrás. Yo recuerdo que en una ocasión se acercó una persona aquí a la iglesia y yo estaba a punto de ingresar a una reunión y tenía solamente un cuarto de hora nada más, y la persona viene aquí insistentemente que quería hablar con alguien. La secretaria viene donde mí y me dice: pastor, hay alguien que necesita conversar. Pastor, ¿será que usted le puede atender? Yo vengo y le digo: perdóneme, dígale al Señor que me disculpe, pero tengo estos 15 minutos y encantado de la vida le atiendo estos 15 minutos. La persona aceptó. La persona ingresa y me cuenta toda su historia. Era una persona que venía de una comunidad que se llama San Diego, de aquí de nuestro país, de acá de la Sierra Ecuatoriana. Él venía de allá y él trabaja aquí en Quito. Él trabaja aquí en Quito y él viene y dice: pastor, yo ya no sé qué hacer. Estoy enfermo, tengo problemas en mi casa,
tengo problemas en mi casa, he acudido a personas que me ayuden, me han dado brebajes, me han dado que me haga limpias, me he hecho todo esto y sigo en enfermedad. Ya con eso se tomó 10 minutos de los 15. Y tengo que ser franco, en mi corazón estaba en que debo de pronto ir a la otra reunión, debo de salir a la otra reunión. Y yo en mi corazón me encomendaba al Padre y le decía: Señor, ¿qué le digo? Y de pronto viene la palabra de Dios a mi corazón y le dice: háblale acerca de ese Cristo, háblale acerca de ese Cristo crucificado que resucitó al tercer día. Entonces, hermanos, en 5 minutos que me quedaban, yo le hablé de Cristo. Y le digo: hermano, lo que usted necesita es ir a Cristo. No lo mandé donde el médico, no le dije hay que sacar los demonios, usted tiene que renunciar a todas esas ataduras, nada de eso. Solamente le dije acerca de Cristo y luego le dije: ¿usted quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, hermanos? Y él dijo que sí. Hasta ahí voy a dejar la historia porque en el punto número 2 la termino. ¿Saben por qué hago esto? Porque hay muchas personas que tienen tanta necesidad. Y a veces usted ataca la necesidad cuando usted lo que tiene que hablar es acerca de Cristo. Hay personas que vienen y no tienen trabajo y usted dice: ¿y ahora cómo le doy un trabajo a este hombre? Ese hombre no necesita que usted le dé trabajo porque no lo va a poder dar, pero usted tiene lo más maravilloso. En una ocasión, Pedro iba caminando hacia el templo. A horas de la tarde iba a ir a la oración. Se encuentra un hombre que está ubicado en una puerta. Esa puerta se llamaba la Puerta La Hermosa. ¿Sabe por qué se llamaba hermosa? Se llamaba hermosa porque esa puerta había sido construida con los mejores materiales, con lo mejor de lo mejor. Era una puerta elegante, pero tenía un hombre que estaba lisiado allí. Este hombre era llevado todos los días a ese lugar por los familiares. Entonces ellos sabían que la mendicidad da dinero, lo dejaban allí y luego seguramente lo recogían en la tarde y para contar las ganancias, y a él lo llevaban todos los días. Este hombre viene y extiende la mano para que Pedro y Juan le den alguna moneda, y Pedro y Juan están allí, lo ven al hombre, y a mí me encanta lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben qué? Pedro y Juan no tenían plata, no tenían dólares, hermanos, no tenían oro, pero ellos sabían lo que tenían en el corazón. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Hermanos, no se necesita tener dinero para hacer y dar un mensaje de poder. Lo que necesitas es creer lo más importante. Necesitas saber de Cristo. Entonces Pedro viene y le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Extiende la mano y le dice: en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Hermanos, cuando vemos nosotros a alguien en necesidad, buscamos enseguida la billetera, el bolsillo, damos $5, $10, $20 y uno dice: ay, qué buena obra que hiciste. No hiciste ninguna obra. Eso lo hace cualquiera. Pero ¿sabes lo que no hace cualquiera? Dar el evangelio, lo que tú tienes en el corazón. No puedes seguir en esa parte de que: ay, mi vecino necesita de Cristo. Voy a llamar a la iglesia: pastor, mi vecino está que se muere. Es expresión psicológica. Mi vecino está que se muere, pastor. O sea que si el pastor no va y se muere, ¿de quién es la culpa? El pastor, porque no fue. Es culpa del pastor porque no fue. Hermanos todos, queridos todos, cuando el apóstol Pablo está allí en ese momento, él viene y dice: yo no fui con elocuencia, yo fui con lo que tenía en el corazón. Conocía de Cristo
Y de ese Cristo es de quien yo debo de hablar. De ese Cristo es de quien yo debo de hablar. Entonces, lo primero que nosotros debemos de quitarnos de nuestra mente es que no debemos saberlo todo, pero sí debemos de saber lo más importante. En segundo lugar, mis queridos hermanos, otra creencia que impide el desarrollo, que impide que hablemos de Cristo, amados todos, tiene que ver con esta parte de que a veces nosotros queremos que cuando hablamos, entonces suceda algo. Hermanos, eso impide el hablar de Cristo. Esa creencia que cuando hablas no sucede nada. Hablas de Cristo y no pasa nada. Le hablas acerca a esa persona del cielo, le hablas acerca a esa persona del infierno, porque déjenme decirles, queridos hermanos, que el cielo y el infierno es una realidad. Y a pesar de que le hablas de eso, Él no se inmuta. Antes bien te dice, ay, pero si aquí en la tierra es el infierno. Sí se ha encontrado con personas así. Mi esposa y yo sí nos hemos encontrado así. Dicen, aquí en la tierra es el infierno. Hermanos, déjenme decirles. En el infierno no hay un sol maravilloso como el que está haciendo hoy. En el infierno no hay playas como la de Atacama, Súa, como la de playas de Villamil, como las de Manta, la del Murciélago. No hay una playa hermosa allá en el infierno. En el infierno no hay unas hermosas montañas como las que nosotros vemos allí. Y usted dice que esto es el infierno. Déjeme decirle, está rotundamente equivocado en cuanto a eso. Déjeme decirle algo acerca del infierno. Déjeme decirle que la persona en la Biblia que habla más del infierno es el Señor Jesucristo. Él es el que habla más del infierno. Por ejemplo, Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí hay un detalle interesante del infierno. El infierno no fue preparado para el hombre. La palabra del Señor dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, como al diablo no le gusta estar solo y él sabe que está condenado con sus ángeles, con los demonios, entonces él viene y él conquista al hombre para que lo acompañen en el infierno. Usted me va a decir, pastor, a ver, pero ¿cómo es eso? Sí, es que es entendible. Solamente tenemos que pensar cuándo fue la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Fue antes de la creación del mundo físico que ahora vemos. Entonces el infierno no fue concebido para el hombre, el infierno fue concebido para Satanás y sus demonios. Pero cuando el hombre le obedece a Satanás en el Génesis, entonces abre la puerta y ahora el hombre también tiene un lugarcito allí. Para eso vino Cristo, para librarnos del infierno. Y déjenme decirles que el infierno, por favor, no es el método de miedo para las personas. Las personas no le tienen miedo al infierno. Créanme que no le tienen miedo al infierno. ¿Saben por qué? Porque ellos no tiemblan. También se ha de ver usted encontrado con personas que le dicen, pero yo sí creo en Dios. Créame, nosotros nos hemos encontrado. Pero yo sí creo en Dios y no entiendo por qué personas buenas como yo le pasan cosas malas. Porque yo creo en Dios. Cuando me he tocado con esas personas, yo les cito la palabra y le digo, me parece muy bueno aquello. La palabra de Dios dice que los demonios también creen. Y no por eso son cristianos. Y no por eso encuentran redención. La palabra del Señor dice que los demonios creen y tiemblan. El ser humano dice que cree en Dios y no tiembla cuando está pecando. No tiembla cuando está robando. No tiembla cuando está engañando. No tiembla cuando está muerto en sus vicios y pecados.
Él antes bien viene y le manda la decisión a Dios y le dice, bueno, cuando yo esté allá en la eternidad, Diosito sabrá dónde me va a enviar. Hermanos, por favor, tenemos que recapacitar en cuanto a esto. La palabra del Señor dice en Marcos 9, 47 al 48, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Y miren la descripción del infierno: donde no morirá el gusano que los devora, ni su fuego se apagará. Qué hermoso que es la tierra. Aquí no es el infierno. Aquí usted se va a la playa, se quema un poquito y dice, ay, me he bronceado. Allá, hermanos. Así que si usted está pensando, ay, qué infierno el que vivo, usted no sabe lo que está diciendo. Usted está en el paraíso. Por favor, hermanos. Así es que no podemos caer en la trampa de decir, cuando yo hablo no pasa nada. Miren lo que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 2, 4 y 5. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Para que no dependa del hombre. O sea que el milagro que usted quiere que pase no va a pasar, porque no es para gloria suya, sino será para gloria de Él. El hermano que vino acá a la iglesia, le evangelicé, y como yo estaba en apuros, le prediqué el evangelio. Él aceptó a Jesucristo y ¿saben qué? Él se fue. Yo salí corriendo a mi otra reunión, establecí la reunión y listo, él se fue. Hermanos, a la semana seguida, él viene y regresa acá. Yo dije, wow, segundo round, toca otra vez. Entonces, y ahora pregunta por el pastor Jaimito. Mi nombre es Jaime, puede decirme Jaime. Si me dice Jaimito, también le acepto, pero Jaime también. Entonces vieron del pastor Jaimito y él trae una funda negra en su mano. Cuando él trae la funda, yo lo recibo en la oficina, él se sienta y él viene y me dice, pastorcito, le traje unas frutitas, qué generoso. Le traje unas frutitas para que se sirva. Me acuerdo tanto, uvas, manzanas, peras me había traído en esa fundita. Y él luego me dice lo siguiente, estoy sano. Él dice, estoy sano. Hermanos, ¿saben qué? Claro, en mi corazón vino esa parte de Señor, lo hiciste, pero no lo hiciste cuando yo quise, no lo hiciste inmediatamente para la gloria de tu nombre y no para la gloria de un hombre, porque él no fue sano al siguiente día. En el transcurso de la semana, el Señor fue haciendo su obra. Así es que cuando usted hable de Cristo, no espere que pase algo. Deje que el Señor obre, deje que el Señor actúe, porque nosotros tenemos dos papeles en la evangelización. El primer papel en la evangelización es el siguiente: uno es el que siembra y otro es el que riega. Pero el crecimiento lo da Dios. El que hace el milagro es Él. Hable de Cristo. No esté con esa parte, es que yo no veo que pasa nada. Yo le hablo de Cristo y más se enoja. Usted es uno que siembra. Porque déjeme decirle que hasta el más ateo cree en algo. Hasta el más ateo tiene un Dios. El que se dice ser ateo cree en su conocimiento. El que se dice ser ateo cree en sí mismo, porque todo ser humano está hecho para creer en alguien. El problema es que creen en lo equivocado. Así es que por favor, no esté esperando que haya un milagro que usted lo vea allí, porque eso es para salvación de su corazón. Porque si ese milagro pasa en ese momento, usted diría, ahí está, yo le evangelicé y mira, ya está que camina y que anda.
Déjelo que el Señor obre, deje que el Señor haga, deje que el Señor lo transforme, deje que el Señor lo cambie. Es hermoso cuando pasan los años y usted habla del Evangelio y viene una persona y le dice a usted: yo estoy aquí porque tú me hablaste cuando estaba en el colegio. Y usted dice: ¿cómo? Yo estoy aquí porque tú hiciste esto para conmigo. ¿En serio yo lo hice? ¡Qué alegría, hermanos! Cuando nosotros intencionalmente hablamos del Evangelio y el Señor hace una obra maravillosa en aquellas personas desconocidas. El Señor los levanta, el Señor los restaura, el Señor los libera y solamente es para la gloria de su nombre. Por favor, hablemos de Cristo. Ya es el tiempo de hablar del amor de Dios, del amor de Jesús. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, para terminar, hay una tercera creencia que impide el desarrollo. Esa creencia es de que si yo rebajo el mensaje del Evangelio, entonces la gente va a creer. Si yo rebajo el mensaje del Evangelio, la iglesia va a creer. Oiga, mis hermanos, ¿saben que hay muchas iglesias que crecen de una manera exponencial? Llenan el templo aquí en la tierra, pero no llenan la eternidad con almas. Entonces aquellas personas vienen y dicen: el mundo es los que le establece la agenda. Es que en el mundo hacen estos retiros para parejas solteras. Entonces, pastor, ¿y por qué aquí en la iglesia, ya que hay tantos solteros y solteras, por qué no hacemos un retiro en X lugar? Y sabe, ponemos unas mesitas allí y que se entrevisten pues entre ellos. Y de pronto por allí pues sale ahí algo de feeling, tienen allí todo lo demás. Y ya pues, pastor, allí se enamoran. Quiero leerles lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:12. La palabra del Señor dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Allí está la respuesta. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. ¿Por qué adorar al Evangelio? Ay, pastor, es que es una persona de mucho intelecto. Yo tengo que ir a hablarle acerca de ecuaciones, acerca de Einstein, y así yo llego a él. Habla de Cristo. Habla de Él. Pero es que es un médico, pastor, es una persona muy importante, es una persona tan elevada y él está escuchándome, pastor. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Diluyo el Evangelio. Entonces le digo, cuando él dice: ¿y esto en tu iglesia está mal o está bien? Entonces yo le digo: depende. En mi iglesia yo sí he visto hermanitos que hacen lo mismo, así es que yo creo que es correcto. Y estás diluyendo el Evangelio. Estás utilizando el espíritu del mundo para llenar la iglesia, pero no llevar almas a la eternidad. Amados todos, queridos todos, no podemos diluir el Evangelio que el Señor nos ha dado. Tenemos que hablarlo en valentía, en convicción. Tenemos que hablarlo en fe. Porque hoy hay muchos que se pierden y no hay nadie quien les hable del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza. Y el Evangelio no es para tener vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, en este día que estamos recordando la entrada del Evangelio aquí en Ecuador, la pregunta es: ¿estamos nosotros detenidos? ¿Estamos hablando del Evangelio? ¿O el Evangelio es solamente para el GOE de acá de la iglesia? Dice, pastor, ¿a qué se refiere? Ay, sí. Usted podría decir el GOE, ¿quién es? Es nuestro grupo de operaciones espirituales llamado
evangelismo. Entonces solamente ellos tienen que evangelizar. Hermanos, no. Hermanos, no es así. Saben que yo conozco a alguien con el quien he conversado, y él viene y me ha dicho a mí: Jaime, en la iglesia no debería de haber ministerio de evangelismo. Cuando él me dijo la primera vez eso, yo me había dicho: ¿cómo? Dice: no debería de haber, porque todos deben de evangelizar. Porque cuando en una iglesia, me decía él, hay un grupo de evangelismo, entonces todo el mundo viene y se zafa la responsabilidad y dice: los hermanos de evangelismo que lo entrevisten, por favor. ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Dónde queda? Por favor, es el tiempo de hablar. Es el tiempo de no callar. Pero pastor, ¿y si hablan mal de mí? Pero pastor, si luego ya me comienzan a decir el aleluya, gloria a Dios, el hermanito, alza tus manos y únete a ese hermano pentecostal y dile: amén, aleluya. Convierte esa burla en tu razón para sostenerte, porque te pareces más a Cristo. Bienaventurados aquellos que por mi causa os persiguen. Es el tiempo de hablar. No podemos seguir reciclando gente. No podemos convertirnos en una iglesia que está de moda. Debemos de ser esa iglesia que habla, que proclama, esa iglesia que sale, que cuando va en un Uber habla de Cristo, que cuando está en un centro comercial habla de Cristo, que cuando va caminando por la calle habla de Cristo, que cuando va en un lugar él empieza a bendecir, es luz en medio de las tinieblas. Pero si usted es de aquellos que dice: es que no sé hablar, es que yo soy un niño, esa es una trampa satánica. Es el tiempo de levantarse, es el tiempo de creer, es el tiempo de ir donde aquellos que necesitan. Dinero da cualquiera, pero el evangelio solamente lo puede dar el creyente en Jesucristo. Y esos son ustedes y soy yo. Así que tenemos un gran desafío en esta mañana. No podemos seguir reciclando gente. Y si usted viene de otra iglesia, no le estoy diciendo que se vaya, pero sí quiero decirle lo siguiente: tiene que haber orden, porque usted tiene que estar donde Dios lo envía, no donde usted quiere, donde Dios lo envía. Porque si Dios lo ha enviado aquí, usted aquí pues va a echar raíces, va a crecer y va a llevar fruto. Pero si usted es el que está aquí probando a ver cómo es, tiene 6 meses para probar. Y después de aquello, usted tiene que tomar una decisión. Dios nos ayude. Pero qué hermoso es cuando se escucha llorar a un niño. Qué hermoso será en este mes de julio, el 28 de julio, ver a nuestros hermanos, más de 20 hermanos que se van a bautizar. Eso será hermoso. Y si usted y yo evangelizamos, y si usted y yo hablamos de Cristo, entonces el crecimiento de la iglesia del Señor será sostenible y será buena. Así es que, hermanos, Dios nos ayude. Oramos al Señor. Les invito, acompáñenme a orar a nuestro Señor. Padre amado, Dios eterno, Señor fuerte, en nuestras fuerzas, Señor mío, no podremos. Pero haz algo, Señor. Haz algo en mi vida, haz algo con mi vida. Tu palabra está escrito lo que le dijiste a los discípulos. Se necesita el poder para ser testigos. Señor, tú dijiste que iba a venir el Espíritu Santo sobre los 12 y recibiréis poder.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Oh amado Señor, cuánto la iglesia, cuánto yo te necesito. Oh Jehová, llénanos, llénanos de tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, llénanos, que no haya ninguna parte, Señor, de nuestro ser que no sea tomada por tu Santo Espíritu. Oh Señor mío, que no sea solamente un recordar que hace 128 años el Evangelio vino al país. Padre amado, que no solamente sea el decir, oh, cuánta gente viene. Padre amado, cambia nuestro corazón, que se avive la pasión por hablar de ti. Que se avive la pasión en el corazón para hablar de Cristo, el que vivió, el que murió, el que resucitó y el que ahora está a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos. Señor amado, toma esta iglesia, toma tu pueblo, toma tus hijos. Padre amado, toma a los niños, toma a los adolescentes, toma a los jóvenes, toma mi vida, Señor. Tómanos, Padre amado, que no pasemos un día más, Señor amado, sin estar delante de tu presencia. Padre amado, en este momento, Señor, ruego, tómanos y en un solo sentir del corazón, Padre amado, aviva la llama del fuego de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Padre, tú le dijiste en una ocasión a un hombre, te le presentaste y le dijiste, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él no respondió, envíalo a él, envía al pastor, envíalo a fulano, envíalo a sultano. Él respondió y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Esa sea nuestra oración. Si usted siente el llamado del Señor a proclamar el Evangelio, a ser ese misionero, ese pastor, ese evangelista, ese maestro, ese profeta para hablar la palabra de Dios, yo le invito para que usted responda a esa pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo le invito para que usted y yo digamos juntos: heme aquí, envíame a mí. Y lo vamos a hacer entonando esta canción. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros el campo hay.
Padre, gracias porque en ese llamado que tú nos haces, en esta mañana, Señor, nuestra respuesta es: heme aquí, envíame a mí. Señor, que tu obra sea firme en nuestras vidas, que tu obra sea firme aquí, Señor, en tu iglesia. Señor mío, gracias te damos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.